¿Cómo están? Bueno, hoy día quiero adelantarles que no nos colocamos de acuerdo con Juan José Cárcamo, nuestro experto en previsión, porque mientras yo vine de cuello y corbata, Juan José, usted ya lo puede ver, casual, diría, ¿no es verdad? Por supuesto. Es que la temperatura permite andar más cómodo, Yo estimado Carlos. estoy sumamente cómodo, ¿Sí? quiero adelantarle. Muy bien. Qué bueno, yo también. Así que ¿Qué hizo la corbata? Eso es lo importante. ¿Eh? ¿No se colocó la corbata? No, la corbata es preferible que la dejemos para otra oportunidad. ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien, estimado amigo, muy bien. Qué bueno poder compartir con ustedes en particular. Y yo quiero darles gracias porque ha sido una verdadera sorpresa el irme encontrando en distintos lugares con ustedes. Así es, porque hay muchas y muchos que nos sintonizan, que no se pierden los capítulos, que incluso suben al internet, allí están en www.hablemosdeprevisión.cl, porque no alcanzaron a ver todo el capítulo y de pronto se encuentran con que está la serie. Mire, esto es casi una videoteca. Si usted desea comentarle a algunos de sus amigos, demostrarle que estuvo viendo el programa y que aprendió, tiene nuevas herramientas para poder saber cuáles son las decisiones que tomar en relación a la reforma previsional, bueno, allí está pues, www.hablemosdeprevisión.cl. Nuestros correos electrónicos, contacto@hablemosdeprevisión.cl, juanjose.carcamo, también hablemosdeprevisión.cl y el personal carlos.jara, hablemosdeprevisión.cl. Así que estoy muy feliz, estoy muy contento. Qué bueno, yo también estoy contento porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hasta ahora este programa ha estado centrado casi exclusivamente para ver lo que pasa con la previsión social en Chile y particularmente conocer cuáles son los beneficios que trae la reforma previsional. Pero como Chile no es una isla y vive en un mundo global, también es importante saber qué está pasando después de nuestras fronteras. Qué está ocurriendo en los países cercanos, en América Latina, pero también qué está pasando en Europa, en los países más desarrollados respecto a la previsión. Cuáles son los modelos que se están instalando ahí, cuál es la experiencia que existe respecto de los sistemas solidarios y los sistemas de capitalización individual. Y para eso hemos traído dos muy buenos invitados que nos van a, con su experiencia, a apoyar para que nuestros televidentes tengan una visión más global de lo que es la previsión en el mundo y qué es lo que está pasando en otros países, que muchos de ellos también tenemos relaciones comerciales y de otra índole. Así es, pues hay algunos que no les gusta eso de la globalización, ¿eh? hay algunos que son antiglobalizantes, pero definitivamente no estamos solos, no estamos en una isla, compartimos con otros esta tierra y podría sobrevenir inmediatamente una pregunta, pero yo quiero saludar a Walter Gómez, asesor previsional. Walter, gracias por acompañarnos. Esta es la segunda o tercera vez que hemos estado aquí. La tercera vez. La tercera sí, vez. La tercera vez. Bueno, estoy contento de que me hayan invitado de nuevo. El tema es realmente apasionante. Donde me inviten a este tipo de programas y este tipo de conversaciones, yo asisto porque me gusta mucho el tema. Estupendo, vamos a aprender muchísimo entonces hoy día. La primera pregunta, Walter o Juan José. El modelo que tenemos hoy día en nuestro país, a propósito de la capitalización individual, de la reforma previsional y todos los esfuerzos que se hacen para hacer conciencia respecto del futuro y ya no solo para que uno despierte cuando tiene una avanzada edad, sino que por el contrario, mientras más joven y más rápidamente ingresa al mundo laboral, inmediatamente efectuar todos los descuentos correspondientes y hacerse de una previsión desde muy temprano. ¿Este modelo es un modelo que se replicó de algún otro que existía, no sé, en algún otro punto del planeta? ¿O este modelo es un modelo a exportar? Bueno, la verdad es que de origen 100% chileno no es. Este modelo tiene sus raíces en Estados Unidos, especialmente con la General Motors y otras grandes compañías de Estados Unidos que compraban seguros para sus trabajadores. Es decir, adquirían seguros, ya pagaban a las compañías de seguros y con eso le establecían una previsión a futuro. ¿Ya? Dentro de los convenios de negociación colectiva, digámoslo así como los llamamos aquí en Chile, a estas negociaciones que se hacen a fin de año con los trabajadores, ellos ofrecían este tipo de seguro y así se fue formando ese sistema en que cada uno de ellos iba aportando una cantidad de dinero para después poder jubilar. Claro está, Chile en el gobierno militar instauró e institucionalizó, digamos, esta idea, ¿ya? Como la reforma previsional, yo diría que la segunda más importante que ha tenido Chile desde los inicios de la previsión social, como el modelo de capitalización individual. Y ese modelo ya institucionalizado y reglado, digamos, por el Estado, apoyado por el Estado, ¿cierto? Con el aval del Estado, efectivamente, en algunos casos, no muchos, eso sí, ha sido
un producto de exportación. Lo que sí en Chile es importante aclarar que este sistema se instaló como un sistema obligatorio, es decir, que reemplazó completamente el sistema de reparto que teníamos en Chile hasta los 80. Situación que no ha ocurrido necesariamente en otros países, si bien en muchos países, fundamentalmente por el tema demográfico, donde aumenta la expectativa de vida de las personas, donde cada vez tenemos poblaciones más envejecidas, donde cada vez la relación entre trabajador activo y pasivo se va equiparando y por tanto los pensionados los trabajadores activos no eran capaces de financiar con sus aportes las pensiones, se fue introduciendo también este sistema de capitalización individual, pero normalmente como algo alternativo, o está en un sistema o está en otro, pero es una de las únicas partes del mundo donde existe, donde existe, digamos, el único país que existe este sistema y que no existe otro es en Chile. ¿Y el modelo argentino, donde en definitiva terminó estatizándose con otra sigla, ¿no es verdad, Walter? Bueno, efectivamente, en Argentina también se crearon las AFJP, digamos, que diferencia la AFP acá en Chile, y con la misma práctica chilena, salvo una situación muy importante y que también se ha dado en otros países latinoamericanos, que no han seguido al pie de la letra, digamos, el modelo chileno, en que el aval, primero, se hace cargo de los fondos de los trabajadores como aval, digamos, están protegidos por el Estado, y segundo, que los fondos del Estado, o sea, los fondos de los trabajadores son inembargables y no pueden ser utilizados para ningún otro evento del Estado. ¿En nuestro país? En nuestro país. Okay. Está dado así. Entonces, ¿qué pasó? En Argentina no metieron ese artículo, que los fondos de los trabajadores no podían ser usados ni enajenados por el Estado. Por muchas razones que tuviese el Estado. No podía hacerlo. Y más todavía con la inestabilidad económica de pronto que ocurrió en Argentina. Y efectivamente en Argentina, al no meter ese artículo, el Estado argentino, en los gobiernos sucesivos, digamos, mientras estuvieron la FJP, echaron mano a estos fondos para pagar deudas externas y otras situaciones, digamos, de origen social, y a los trabajadores se les entregaba una especie de bono, o sea, un documento que decía usted a los 65 años lo puede cobrar, pero eso es de un alto riesgo, ¿ya? Entonces, la credibilidad del sistema sucumbió y a la larga el modelo tuvo que ser estatizado, ¿ya? Y se eliminaron las AFP, digamos. Ahora, el sistema de AFP, efectivamente, como decía Juan José, es en Chile el único lugar donde se ha hecho obligatorio, pero en otros estados en forma bastante inteligente, incluso en España mismo, y en algunos otros países europeos, y acá en Centroamérica. Honduras, por ejemplo, nos sigue muy al ladito nuestro, todas nuestras medidas las va copiando, pero exactamente igual que la hacen los chilenos. Cada modificación que se hace la van copiando ellos, y la van mejorando incluso. En esos países el modelo es voluntario. Entonces, el trabajador sigue aportando un sistema de reparto solidario, como lo hacía antiguamente acá el IPS, el INP, pero también destina un 3 o un 4% de sus fondos a esta AFP, ¿cierto? O a este sistema de seguro voluntario, y en retribución el sistema le hace algunas rebajas tributarias. Entonces ese es un incentivo para que el trabajador cotice un 3 o un 4% mensual de sus fondos a este sistema, porque al final de año va a tener una rebaja tributaria. ¿Podríamos llamar entonces a esto un producto de exportación no tradicional? Sí, bueno, este es un producto que ha sido muy observado por muchos países, principalmente en América Latina y en Centroamérica. Es cotidiano que existan delegaciones que vienen a conocer el sistema y a su vez también expertos en previsión chilenos que viajan y asesoran a otros gobiernos, pero que también se está visualizando algunas falencias que señalaba Walter y que también de alguna manera la reforma previsional vino a corregir en parte. Y por tanto los países también están tomando esto como algo alternativo, pero manteniendo siempre un sistema estatal, un sistema de reparto, donde las personas cotizan y en función de eso y en virtud de determinadas leyes orgánicas generan beneficios. Y alternativamente pueden aumentar sus pensiones cotizando en estos fondos de capitalización individual. Yo quería también centrar el acento en que la previsión social no es algo tan nuevo, es una cosa también muy antigua, que se inicia desde que la civilización es civilización, pero que de a poco se va formalizando e institucionalizando.
Y en el mundo los primeros, digamos, leyes que se fueron creando surgieron en Alemania a raíz del tema de la industrialización que sufrió Alemania. Se le reconoce al canciller Otto von Bismarck como el creador de leyes sociales importantes que protegían al trabajador en términos de invalidez y de sobrevivencia, en términos de vejez y de salud. Y de ahí parte todo un movimiento de previsión que en Chile fue también el primer país de Latinoamérica que empieza a instalar estos seguros con el seguro obrero obligatorio y después da paso a la creación de un conjunto de cajas de previsión como el Seguro Social, la Caja de Empleados Particulares, la Caja de Empleados Públicos, etcétera, hasta la creación de la AFP en los años 80. Entonces, esto tiene toda una trayectoria en el mundo y si bien parte en Europa, Chile tiene la particularidad de ser el primer país de Latinoamérica que empieza a proteger a sus trabajadores de estas contingencias sociales. Y justamente, respecto a lo que dice Juan José, en Latinoamérica, uno de los principales problemas que tienen los países latinoamericanos, especialmente los de Centroamérica, es que la cobertura no es amplia y en algunos de esos países solamente tienen acceso a la previsión los funcionarios públicos, ¿ya? En algunos otros casos los funcionarios públicos y las Fuerzas Armadas, pero el resto de la población no tiene acceso al tema de la previsión social, porque no están instalados, ¿cierto?, los sistemas como para que tanto los empleadores, el Estado y los trabajadores concurran y haya toda una normativa y una legislación para que concurran, ¿cierto?, con sus fondos para poder tener una jubilación a futuro. Pero significa que para allá va la tendencia, en definitiva, ¿Walter? El tema está en que un sistema de seguridad social va a ser importante y va a estar consolidado mientras mayor cobertura tenga dentro del país. ¿Ya? En Chile tenemos la suerte de tener cerca de 8,5 millones de afiliados en la AFP, más otra cantidad de alrededor de, yo diría, poco más de 100.000 todavía activos dentro del IPS. Por lo tanto, en lo que respecta a la población activa del país, yo diría que estaría gran parte de esta población cubierta. Solamente quedan algunos sectores que son de la economía informal, como son los pescadores artesanales, los pisquineros, algunos colectiveros, ¿cierto?, gente temporero, etcétera, que no están haciendo las cotizaciones correspondientes porque el sistema todavía guarda algunas rigideces, ¿ya? Y esas rigideces justamente vinieron a ser mejoradas con el tema de la reforma provisional, en el sentido de que antiguamente debían hacerse las cotizaciones todos los días 10 de cada mes o antes del día 10 de cada mes, siendo que un pescador artesanal de repente sí tenía dinero, otras veces no tenía dinero y así, o los temporeros que trabajaban 3 meses en el año y después no podían trabajar el resto del año. Entonces, esa rigidez le impedía a ellos tener acceso a la seguridad social. Hoy día, algunas de esas rigideces han sido eliminadas, por lo tanto, para darle más cobertura, digamos, a la población y así abarcar la mayor cantidad de gente. Esa situación no es tan así en los países, especialmente Centroamérica, y yo diría también Colombia, y yo diría también Brasil, ya en que guardan una falta de cobertura realmente preocupante. ¿Cómo funciona en Brasil? Brasil una de las potencias mundiales. En Brasil está el sistema estatal de seguridad, ¿ya? Un sistema de reparto solidario, igual que acá, pero está casi exclusivamente destinado a los funcionarios públicos, ¿ya? Hay un atisbo del tema de la AFP. Como era el INP. Así es. Y eso pasa en la mayoría de los países latinoamericanos. Ya solamente está radicado en el sector público. ¿Por qué en el sector público? Porque ese sector público a quien se le pueden hacer los descuentos legales en forma permanente, ¿ya?, y segura, ¿ya? Pero no han tomado el resto de los trabajadores y las empresas también, o los trabajadores no se han acercado, digamos, al sistema para hacer estas cotizaciones de una manera, yo diría, no tan permanente. Entonces, dificulta. Es difícil para nosotros, que como decía Juan José, tenemos tanta experiencia en este tema de la previsión, y para otros países... A ver, y aquellos que no están en este sistema, en Brasil, por ejemplo, como en cualquier otro país de Latinoamérica, ¿cuál es su seguridad social? Ninguna. ¿Pero cómo? O sea, ninguna, no tienen. O sea, son varios pasos atrás que van... Tienen que vivir de allegados, así efectivamente. Absolutamente. Mientras nosotros estamos preocupados de cómo mejoramos la tasa de reemplazo, es decir, cómo mejoramos las pensiones de las personas, cómo vamos asegurando que el sueldo que tiene un trabajador activo se vaya acercando a la pensión y no se vea tan disminuido.
En otros países están todavía preocupados la cobertura, cómo Claro. hacen que el sistema previsional y de seguridad social abarque cada vez a más personas, proteja a cada vez más personas. Nosotros con la reforma previsional se logró un salto importante en términos de protección, porque el pilar solidario te asegura una protección bastante más global a toda la población e incluso incorpora a aquellas personas que por distintas razones no pudieron cotizar en su vida activa. En cambio, en otros países la realidad es totalmente distinta, porque obviamente los que pueden cotizar y los que generan un sistema de previsión social son muy pocos y la mayoría queda, digamos, totalmente desprotegida y queda solamente supeditada a aquellas acciones más bien de tipo social que entregan los gobiernos, pero que no te asegura una vejez en la dignidad que se requiere, sobre todo en los años de mayor necesidad de ingresos. ¿Eso puede darse o puede responder a una falta de decisión política, de voluntad política, o es tal vez por la inestabilidad laboral que puede presentar algún trabajador en un país distinto al nuestro? La verdad es que este país, nuestro país, es un país bastante uniforme. Es un país uniforme respecto del idioma, es un país uniforme respecto de la raza, de la cultura, y así tanto en Arica como en Punta Arenas tenemos que un muchacho cuarto medio sabe exactamente lo mismo, aunque cuando esté en extremo. Que simple, pero es importante detalle. Así ¿no? es. Sin embargo, en otros países hay un componente que tiene que ver con la cuestión geográfica, con el tema de las etnias, el tema de los dialectos. Por ejemplo, en México, yo cuando estuve allá en un curso justamente de previsión social me di cuenta que había 62 dialectos, digamos, indígenas, y eso hace que muchas veces, ¿cierto?, estas diferentes culturas no se puedan acercar para establecer sistemas uniformes que atraviesen todo el país. Casi babilónico. Claro, Sí, claro. es complicadísimo, es bastante complicado. Bueno, y hay otras variables que tienen que ver con también las estabilidades económicas, que son fundamentales, sobre todo en los sistemas de capitalización individual, donde hay que garantizar que los fondos que aporta el trabajador va a estar protegido, donde hay un Estado que es creíble y que es galante de la seguridad de que esos fondos no van a ser utilizados para otros fines que no sea única y exclusivamente para la pensión, y por tanto esto requiere miradas de largo plazo. Estos sistemas no pueden ser fácilmente instalados donde hay demasiada variabilidad respecto de los sistemas políticos y de las cosmovisiones que tienen las distintas corrientes políticas respecto de la sociedad. Entonces esto requiere países como el nuestro, que han logrado niveles de madurez donde si bien puede haber alternancia en el poder, pero en general hay marcos que están bastante bien regulados y donde hay confiabilidad y las personas pueden estar tranquilas de que en general se van a cumplir ciertas directrices y por tanto no hay mayores riesgos. Y eso es fundamental para tener un sistema previsional como el que tenemos nosotros, especialmente el de capitalización individual. Porque el otro, obviamente, el Estado tiene que responder, pero igual se requiere, obviamente, importante que el Estado dé garantías. Bueno, la expertise que ya tiene Chile entonces confirma completa y rotundamente el hecho de que los extranjeros vengan a observar y ya ni siquiera cautelosamente, sino que con la posibilidad de replicar este modelo naturalmente aterrizado en el país que corresponda de una forma como sea mucho mejor, claro, a su propia forma. Ajá. Así es. Bueno, el tema de cómo poder lograr mayor cobertura, justamente como decía Juan José, para nosotros es una de nuestras principales preocupaciones y también de darle más equidad al modelo. Hay otros países que ni siquiera están cerca de eso, están en pañales, están sumamente alejados. Entonces, es fundamental todo este tipo de organizaciones internacionales que existen, tanto que tienen que ver con el tema del trabajo, con el tema de la previsión, y que se hagan convenios internacionales, como el recientemente firmado convenio iberoamericano de la seguridad social, ¿cierto?, auspiciado, o más bien dicho, jineteado por España, y que está haciendo firmar de a poco a todos los países latinoamericanos o iberoamericanos, ¿cierto?, las reglas del juego como para poder acceder a la seguridad social, sea en un sistema de capitalización individual o sea en un sistema de reparto solidario. Eso es bueno porque los estados se van comprometiendo a este tipo de reglas y a este tipo de situaciones para avalar e impulsar lo que es la previsión social en el mundo, porque si no a la larga se les produce a ellos un peso enorme cuando tienen que subsidiar, ¿cierto?, todo este sistema de pensiones sociales, cuando los trabajadores ya por la falta de fuerzas, por la vejez, por las enfermedades, no pueden seguir trabajando, y es una carga para el Estado. Bueno, este programa instructivo y muy ameno, ustedes lo tienen en su lugar de trabajo, en la casa o ahí frente al computador en www.hablemosdeprevisión.cl, gracias al FEP. ¿Qué es el FEP? No, usted ya lo sabe, es el Fondo de Educación Previsional
por gentileza de la Subsecretaría de Previsión Social, estamos junto a ustedes y ha sido de verdad muy ilustrativo y no solo el programa hoy en el que estamos compartiendo con, además porque la mirada internacional nos aterriza en realidad, nos permite ya no solo mirarnos al ombligo, sino que saber que tal vez en esto somos pioneros. Si lo estamos haciendo bien, estupendo, porque lo estamos haciendo bien hacia nuestros propios conciudadanos. Si lo vamos a mejorar, mucho mejor aún, y si nos vienen a ver para tal efecto, estupendo. Que este producto no tradicional, ¿no es cierto?, rinda y cumpla los objetivos. Bueno, le decía entonces que ha sido muy ilustrativo el poder tener hoy día a Walter, y sin duda vamos a seguir hablando de este tema, de la previsión, una mirada internacional, tal como lo hemos hecho con muchos otros temas. Conversábamos al comienzo, antes de iniciar el programa con Juan José, y este es el programa número 22, y estamos a poco, ¿no verdad?, ya de concluir este primer ciclo. Y todavía me queda en la retina, aquí en la memoria, en las palabras del senador Francisco Chaguán, cuando decía, efectivamente, la expresidenta Michelle Bachelet será recordada porque Walter coincidía de alguna forma, se adelantaba a lo que yo voy a mencionar, decía, esta ha sido una de las grandes reformas que ha vivido nuestro país. Así que eso, Walter. Bueno, yo quiero también ratificar aquello. Efectivamente, la primera reforma importante que vi yo, por lo menos en este país, fue en el año 80, cuando se creó el sistema de capitalización individual. Hoy día tenemos la segunda gran reforma, en el año 2008, con el tema del pilar solidario. Y yo creo que este país todavía tiene muchas reformas que hacer en el sistema previsional. Tenemos que seguir avanzando para ampliar la cobertura y para atraer a todos aquellos trabajadores de la economía informal, enfermos crónicos y gente que está fuera del sistema, incluso profesionales que trabajan en horarios y que no están hoy día cotizando, cosa de que el Estado en algún momento deje de estar subsidiando, digamos, la vejez de ellos cuando llegue su momento. Bueno, y estamos siendo observados a propósito de la previsión de una mirada internacional con ojos muy expectantes por todo el resto de aquellos países, ¿no es cierto?, que ven en un modelo interesante a aplicar. Sí, bueno, ahí con esto ya tenemos un barniz respecto a lo que está pasando en otras sociedades, y importante es también reconocer aquellos avances que hemos tenido nosotros en esta materia de previsión y cómo esto se va perfeccionando y mejorando. Digamos entonces que aquí somos, al menos en este punto, somos primer mundista. Sí. ¿Sí o no? Así es, estamos avanzando. Somos de la avanzada. Hay mucho por avanzar, pero, sí, claro, pero vamos caminando. Pero ya lo decía Walter Gómez, a quien vamos a agradecer que nos haya acompañado una vez más. Gracias, Walter. Gracias a ustedes. No sé si nos volvamos a ver en realidad, pero si estamos en una segunda etapa, ¿no es cierto?, de estos proyectos, sin duda estará junto a nosotros una vez más. Juan José, una breve pausa y retornamos a Hablemos de Previsión. Muy bien, estamos de vuelta en Hablemos de Previsión. Ya lo decía Juan José, en realidad siempre lo dice porque es cierto, ¿ya? Esto no es cliché. Efectivamente, tenemos grandes y muy buenos invitados. Siempre nos ilustran, como ya lo señalaban en la primera parte de nuestro programa de hoy. Y volvemos a estar con Marlene Araya Cuello, asistente social del IPS del Centro de Atención Previsional, el CAP de Viña del Mar. Además, profesora de la Universidad de Valparaíso de Seguridad Social. Es así, ¿no es cierto? Sí, de la Escuela de Trabajo Social. De la Escuela de Trabajo Social. Gracias por acompañarnos, Marlene. Un gusto estar de nuevo. Juan José. Bueno, un agrado tener a Marlene por segunda vez, si no me equivoco, en el programa. ¿Sí? Y ella la vez anterior nos señalaba volvió. Claro, que iba a Europa, etcétera. Entonces nosotros dijimos, porque sabíamos que íbamos a hacer este programa, entonces dijimos, aquí tenemos una invitada de lujo porque va a venir con las ideas muy frescas de lo que está pasando en el viejo continente, nos va a contar cómo está el tema de la previsión social en Europa, así que encantado de tenerla acá y vamos a tener que aprovechar este tiempo para hacerle hartas preguntas. Carlos. Muy bien, pues la previsión, una mirada internacional. Marlene, ¿qué nos cuenta de que ella estaba allá en Europa? Parece que estuvo allí en todas las revueltas, además, hasta en la toma de la pastilla. Sí, estuve en toda la contingencia, todo el problema que se armó con la reforma, ¿no es cierto?, impulsada por el gobierno de Sarkozy, en relación a retrasar la edad de jubilación de 60 a 62 años.
y de dar una pensión completa a los 67 años y no a los 65. Muy resistida por la población. Muy resistida. ¿Y por qué nace este resentimiento, el hecho de resistencia al este hecho? Principalmente porque en Francia se toma como una demanda, como un derecho laboral logrado a través del gobierno de François Mitterrand, ya en el año 81. Y en el año 81, cuando Mitterrand asume, él inmediatamente adelantó la edad de jubilación, es decir, de los 65 años a los 60 años, ¿ya? Y esto lo hizo como un compromiso, aparte que tenía toda una valoración histórica, ¿ya? Y un componente, ¿no es cierto?, con valores políticos, etc. Por lo tanto, se miraba todo lo que pasaba, el contexto en Francia, por todas las naciones que componen la Unión Europea, puesto que Francia, como todos saben, ¿no es cierto?, es un ícono de todo lo que significa estas demandas laborales, ¿no es cierto?, por todo lo que involucró dentro de su contexto histórico. ahí en la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa. Exactamente. Pero nos dimos cuenta que al final, a pesar de toda esta resistencia, ¿verdad?, a este cambio en las edades de jubilación, se impuso Sarkozy. ¿Y por qué se impone Sarkozy? Esa es la pregunta, ¿verdad? Se impone principalmente por un hecho que no solamente está generándose en Europa, sino que también aquí en el contexto latinoamericano. ¿Y cuál es? Cada vez estamos con una expectativa de años más avanzada, ¿ya? En Europa la media es de 80 años y en Latinoamérica ya va en 73 años. Por lo tanto, jubilar a una persona a los 60 años, teniendo en cuenta que esa persona tiene, ¿no es cierto?, 20, 25 años, porque no todo el mundo muere a los 80 años, sino que pasan, ¿verdad?, esa edad, significa una carga para el erario fiscal bastante considerable. Se habla que con esto Sarkozy logró recaudar más de 20.000 millones de euros si no se hubiese realizado este cambio en las edades. Y también esto, que está muy ligado al envejecimiento de la población, también tiene otro componente, que es el componente de la fecundidad. Ya cada día nacen menos niños, no solamente en Europa, sino que también lo hemos visto acá en Latinoamérica. Ya está en nuestro país, claro. Por lo tanto, en Europa es un sistema, ¿no es cierto?, previsional de tipo estatal, ¿ya? Y la recarga que tiene el hecho de que los activos puedan financiar las pensiones de los pasivos cada día se vuelve, ¿no es cierto?, más difícil. Por lo tanto, esta reforma, que a nuestros ojos era totalmente razonable, para los ojos de la población francesa no lo era, pero más que nada tenía un componente simbólico, ¿ya? Y esto indudablemente que ha generado mucho ruido. Dentro del contexto europeo vemos como en España, ¿verdad?, ya hay una reforma presentada para que la edad de jubilación ya no sea a los 65 años, sino que sea a los 67 años, ¿ya? Vemos también como Italia también ha manifestado, porque Italia tiene las mismas edades que nosotros, 60 y 65 años, pero ya para el año 2011-2012, las mujeres que trabajan en la administración pública y que tengan 35 años de servicio van a jubilar a los 65 años de edad. O sea, todos los países europeos están con edades que ya están fluctuando alrededor de los 67 años, para llegar en unos 70 años más a los 70 años. Bueno, y hay un tema de mejoramiento de la calidad de la salud y otras cosas. Claro. Y a propósito de la fecundidad, un dato, ¿puedo anotar un dato? Por supuesto. A propósito y eso ocurre en Europa, fundamentalmente por estudios que se han hecho, se dice, los científicos podrían hasta asegurar hoy día que la falta de fecundidad se debe a los derivados del petróleo, que ha hecho que hay una disminución en la natalidad. Estamos hablando de cosméticos y otras cosas que están afectando aparentemente de manera importante la fecundidad allá en Europa. Fue un tips, nada más. Sí, sí. Bueno, entonces no es solamente la parte de pensiones, sino que también nos lleva esto a pensar que todo el sistema de salud también tiene, ¿no es cierto?, que buscar reforma para poder satisfacer las demandas de todo este nuevo
y aumentado grupo etario que son los adultos mayores, las personas mayores allá en Europa. Entonces, la tendencia europea es subir las edades hasta los 70. Perdón, porque las condiciones, Juan José, si no me equivoco, respecto a los adultos mayores, sin duda son mucho mejores en Europa Por que supuesto. aquí en nuestro país. Sí, lógico, Hay un desafío para nuestro país. Los estándares son muy superiores. Yo también tuve la experiencia de estar viviendo un tiempo en España y conocí los hogares de larga estadía, por ejemplo, que son una maravilla y que probablemente países como el nuestro en poco tiempo van a tener que empezar a instalar, donde los adultos mayores que no son autovalentes y que requieren la asistencia médica o de profesionales van a estos hogares que son de un estándar espectacular, prácticamente hoteles 5 estrellas, y donde tienen financiamientos mixtos. Por un lado, el propio pensionado aporta con su pensión, por otro lado el Estado subsidia y en algunos casos los familiares también cooperan con el financiamiento de la estadía de las personas en estos hogares y que eso soluciona muchos problemas porque hoy día es difícil para un hogar común y corriente el tener un adulto mayor que a veces requiere asistencia especial, que no controla esfínter o que tiene problemas de necesidades de utilización de determinados medicamentos. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que nosotros todavía estamos un poco atrasados y también la participación del Estado, o sea, el Estado es muy fuerte en los países europeos, el Estado tiene una responsabilidad social muy fuerte, donde también el contribuyente prácticamente hay cierta gratuidad en el uso de todos los beneficios de seguridad social y nosotros tenemos sistemas mixtos. Bueno, pero la compensación de hecho del trabajo realizado durante toda una vida. Sí, claro. Ahora, volviendo a lo que señala Marlene, es efectivo, esta discusión se está dando en todas partes, porque tiene que ver con el nuevo escenario demográfico que tiene el mundo, donde hoy día tenemos muchos más adultos mayores y esta mayor sobrevida, la idea es que no sea una carga, por el contrario, sea algo positivo, donde las personas puedan disfrutar de sus años después de la vida laboral normal. Y también tenemos problemas desde el punto de vista del financiamiento, cómo se financia estos sistemas, cómo conviven estos sistemas mixtos entre los sistemas de reparto y los sistemas de capitalización individual. Entonces esos son como hoy día los problemas, las discusiones que se están dando en el ámbito de la seguridad social y en el tema de la previsión. Ahora, si definitivamente esto ocurriera en nuestro país, Marlene y Juan José, tendríamos que hacer otro cambio cultural, que es el referido a después de los 45, 50 todavía se puede seguir trabajando, porque aquí las edades techo parecen ser los 50. Pero sabes que el problema del trabajo con las personas mayores también es en Europa, ¿eh? No solamente acá, porque muchas veces nosotros decimos, pero ya, a la edad de 60 años, ¿quién me va a dar un trabajo? Y también hay una baja tasa de empleabilidad en Europa. ¿Y se está en condiciones de trabajar sobre los 60? Por supuesto. ¿Bien? Por supuesto. Bien. Absolutamente. Bien. Es que yo soy muy joven, por eso. No, sin ningún problema. Y hay otro fenómeno importante también que se da con este tema de la globalización, que es que mucha gente trabaja en distintos estados. Entonces hay personas que trabajan una temporada en un país, otra temporada en otro país, etc. Eso ha obligado que los países se asocien y creen convenios de seguridad social. Y hoy día hay una gran cantidad de convenios y Chile es también en América Latina uno de los pioneros en generar convenios. Ya el año 71 tenía un convenio con Argentina, el año 77 crea otro con España y hoy día hay más de 50 y tantos convenios con distintos países donde permite que los trabajadores se les reconozcan los periodos cotizados en distintos estados y las personas puedan requerir su pensión desde el estado donde está viviendo y puedan traer sus imposiciones y pueda ser reconocido y jubilar. Esto rige fundamentalmente para los sistemas de reparto, en términos de lo que hoy día administra el Instituto de Previsión Social y también en algunas materias de salud. Se está avanzando un poco más lento en materia de lo que es AFP, hoy día con Perú hay algunos avances, pero aún todavía hay problemas respecto de cómo reconocer estos periodos porque ya no son tiempo, sino que ya estamos hablando de recursos que están acumulados. Pero es importante que las personas sepan, por eso yo lo quería traer a colación, dado que estamos hablando de la previsión del mundo, que existen convenios de seguridad social y las personas pueden hacer valer sus derechos previsionales en un estado y en otro. Marlene, queremos seguir aprovechándote. Bueno, en lo que se refiere al contexto latinoamericano, ya que hemos mencionado un poco el europeo, en Latinoamérica es más heterogéneo. Hemos visto que hace poco Bolivia, ¿no es cierto?, bajó la edad
para poder acceder a una jubilación. ¿Y la claro baja, que la esto, baja por qué? Si la tendencia bueno, es que yo, se sube. yo creo que principalmente Bolivia es un escenario más de tipo político, ¿ya? Porque no están las condiciones como para haberla bajado. En Bolivia a los 65 años se jubilaba y ahora la nueva ley dice a los 58 años. Y a los 55 años las mujeres de que tienen... 65 a 58. o sea, y en los mineros a los 51 años y las mujeres de 55 años, se les pide 55 años siempre y cuando tengan más de 3 hijos. Pero lo que hay que tener en cuenta, por eso que yo digo que el escenario latinoamericano es mucho más heterogéneo, ¿en qué sentido? Nosotros en Chile jubilamos a los 60 años las mujeres, 65 años los hombres. En Bolivia nosotros vemos que a los 58 años, 55 años las mujeres. Pero también vemos que en los otros países, como Uruguay, ¿no es cierto?, también se jubila, pero los sistemas previsionales son distintos, ¿ya? Cuando yo estuve, me acuerdo, reunida con gente de latinoamericana sobre el tema previsional, uno de los bolivianos me acuerdo que me dijo, pero en mi país hay una pensión básica universal, me dijo. Qué bien, le dije yo, ¿pero cuánto? $30. El monto. El monto. Mientras que nosotros la pensión básica... pesos. Claro. Claro. APP. Menos. Es que el dólar sube y baja, pero... Claro, entonces te das cuenta que son muy distintas las realidades. Cuando nosotros la pensión básica es alrededor de $151. Claro, Entonces, de $30 a 151, estamos en escenarios totalmente distintos. O sea, sí, tal vez no muchos están conformes con lo que hoy día se recibe, imaginémonos, en aquel país. Claro. Ahora en Argentina, ustedes saben que en el año 2008, Cristina Fernández, ¿no es cierto?, hizo Conversamos una con reforma Walter Gómez, claro. y adiós el sistema de AFJ AFJP. y vamos con el sistema de reparto. Y en Uruguay hay una mixtura, ¿no es cierto?, entre el sistema de reparto, que eso también lo vieron, ¿no es cierto?, con el otro expositor. Ajá. Pero el escenario va en términos a aumentar las edades, no como esta excepción que fue, ¿no es cierto?, con el gobierno boliviano. Ahora, sí, como lo dice Marlene, puede haber sido una estrategia política, lo más probable es que haya una modificación en el corto plazo también. No, si las cosas se van moviendo mira, así, tal vez haya. Según lo que explicaban algunos analistas, creo que el dinero está hasta el 2013, con ese Pero tipo eso de... no es nada. Claro. Es que el Así tema de financiamiento es clave, o sea, claro, tú en determinado momento, efectivamente, que desde el punto de vista político tiene rédito el poder disminuir la edad jubilatoria, pero desde el punto de vista, digamos, de la estabilidad económica de un país es complejo porque tú estás obligando a ese país a asumir una carga importante durante muchos más años de lo normal. Entonces la discusión hoy día es al revés, absolutamente al revés, hoy día es cómo se aumenta la edad jubilatoria y esta discusión no estuvo fuera de lo que se produjo en la reforma previsional. De hecho, los mismos parlamentarios que nosotros estuvimos acá como panelistas en algunos programas anteriores señalaron con toda claridad que la discusión de mantener la edad jubilatoria de la mujer en 60 años para el caso de las administradoras de fondos de pensiones fue una discusión muy fuerte y había mucho interés en haber aprovechado esta reforma para haber homologado la edad jubilatoria entre hombres y mujeres a 65 años. Y por tanto ya Chile tuvo esa discusión y esa discusión no significa que esté archivada y olvidada. Esa es una discusión que puede salir en cualquier momento y se puede nuevamente replantear la edad jubilatoria, particularmente de las mujeres, de los hombres. Puede ser, pero más adelante. Pero de los hombres, de las mujeres todavía está ahí siempre ese tema y hay muchos legisladores que, y con argumentos, plantean la idea de aumentar la edad. Bueno, este tema tiene muchas aristas, usted ya puede darse cuenta, y de hecho yo me voy sorprendiendo poco a poco, porque por de pronto lo que uno cree que es algo más complejo. Y efectivamente esta reforma, lo que uno va aprendiendo, a ver si me lo corrige Juan José, pero el Estado se hace cargo de una gran deuda que tiene y soporta con sus espaldas, ¿no es cierto?, le aumenta incluso el valor de la pensión, pero a su vez tira muy fuertemente e ingresa a todos aquellos que de manera independiente y los obliga, les dice, señores, a partir de este tiempo, ustedes son quienes nos tienen que ayudar a tirar este carro. En palabras muy simples. Claro, en definitiva lo que busca la reforma, por un lado, es generar mejores condiciones
de jubilación y lograr que la persona cuando llegue a esa edad tenga una mejor estabilidad y una mejor calidad de vida. Y por tanto lo que busca es eliminar aquellas brechas de desigualdades que se producían con el sistema tal cual estaba funcionando, generar ciertos mínimos garantizados por el Estado, tanto aquellos que no pudieron cotizar como aquellos que sí cotizaron pero tienen pensiones bajas, de manera de asegurar esa cobertura, ampliar la cobertura incorporando a todo el mundo de trabajadores independientes que hasta ahora no están cotizando y están al margen de la seguridad social, generar mejoramiento en el sistema de capitalización individual en materia de hacerlo más competitivo e incorporar elementos que generen mayor rentabilidad para esos fondos de pensiones y por otra parte también mejorar la desigualdad que se da entre cotizantes varones y mujeres, de manera de que la mujer no se vea perjudicada tanto por el hecho de ser madre como por el hecho de tener edad jubilatoria distinta. Entonces, en resumen, busca tener una condición de mayor equidad en lo que significa el sistema de pensiones chileno. No, y muy importantemente asegurar que estén los fondos, si eso es capital. Es decir, claro, puede ser una medida hasta un poco populista, ¿no es cierto? Y cuando se habla de un rédito, y hablemos así en N cualquiera, puede obtener, capitalizar ya no el dinero, sino que el voto de la ciudadanía, pero eso puede afectar importantemente el término de la vida de muchas personas. Mira, yo pienso que se han resistido mucho a esto de poder rechazar la edad de jubilación, pero si uno lo analiza, sobre todo en el tema de la mujer, que ganan menos, que cotizan menos y lamentablemente vivimos que vivimos más, pero con todas estas otras condicionantes, indudablemente que hace un panorama bastante maligno, por así decirlo. Yo pienso que la reforma, concuerdo con el colega en el sentido de que ha dado respuesta a varias interrogantes, pero no deja de ser cierto de que no ha sido la solución a los problemas que la misma Comisión Marcel identificó en su tiempo. ¿Por qué? Porque esta reforma no llega a la clase media. Yo pienso que ahí hay una deuda bastante grande, porque tal como decía Juan José, se puede dar una pensión básica a aquella gente que queda fuera del sistema, ¿verdad? Trabajadores de casa particular que han cotizado muy poco, trabajadores temporales, etcétera. Pero ¿qué pasa con el tema de los profesores? ¿Qué pasa con la gente que está en la salud? ¿Qué pasa con mi jubilación? Las tasas de reemplazo son muy bajas, ¿ya? En el sistema de reparto teníamos tasas de reemplazo del 75%. Marlene, aprovechemos los últimos 2-3 minutos. Sí, ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mira, son grandes desafíos. A ver, ¿ya? Uno de los desafíos que también ya ha dicho Juan José es la competencia de la AFP, poder estimular más la competencia entre ellas. Segundo desafío, yo pienso que hay que generar un análisis y ya un debate y comenzar a ver que el tema del aumento de la edad de la jubilación en la mujer es un tema que tiene que ir y luego. No podemos hacernos lesos porque la población va a decir que no, sino que eso es algo real. Vamos a llegar a los 65. Vamos a llegar, y a mí no me queda la menor duda que eso tiene que ser así. ¿Y se va a resistir también? Se va a resistir y va a pasar exactamente lo mismo que en Francia, porque indudablemente que todo lo que significa un cambio tan trascendental no es algo que uno lo acepte. Pero si tú lo analizas, si tú lo ves, indudablemente que la gente al final se va a dar cuenta que es necesario. Y más adelante incluso, yo pienso que vamos a estar igual que en Europa, con ampliando las edades de los varones. ¿Ya? Nos vamos a quedar con ganas, Marlene, porque se nos acabó el tiempo. Y el aumento de la tasa de reemplazo, yo pienso que ahí tenemos que hacer una reforma profunda para ver cómo vamos a elevar la tasa de reemplazo. Bueno, si tenemos una segunda posibilidad de estar con nuestros televidentes, allí tendremos sin duda a Marlene, que nos va a acompañar. Absolutamente. Bueno, hoy día avanzamos un pasito más, ya conocimos a grandes rasgos lo que está pasando en otras latitudes, pero también lo pudimos comparar con lo que ocurre en Chile, pudimos visualizar aquellas cosas que quedan pendientes, porque siempre esto es dinámico, la cosa va cambiando, hay que perfeccionarlo, y de hecho varios panelistas en varios programas así lo han señalado. Este no es un tema que esté cerrado, es un tema que se tiene que seguir estudiando y mejorando, así que un gusto, Carlito, que tuvimos un muy lindo programa con buenos invitados y pasó muy rápido. Entretenido. Marlene Araya, asistente social del IPS, del Centro de Atención Previsional del CAP de Viña del Mar, además profesora de la Universidad de Valparaíso.
de la Escuela de Trabajo Social. Un saludo a los alumnos que la han visto ya y la van a ver nuevamente, para que les vaya bien. Muchas gracias. No sea muy estricta, no sea muy dura, por favor. Ay, no. Gracias, Marlene. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos, Juan José. Nos vemos nuevamente en el próximo capítulo. Muchas gracias. Lo sellamos con una sesión de 10 minutos de Solari. Y el trabajo lo siguió Goran haciendo el maquillaje con la